Rectificador de media onda. Este es el circuito de rectificador básico, constituido por la fuente de alimentación de entrada, que me entrega una señal alterna senoidal, el diodo rectificador, la resistencia de carga del circuito, en cuyos terminales voy a obtener la tensión de salida rectificada, llamémosle BL. BL por load, tensión de carga. La podemos llamar también BO, por output, tensión de salida. A la tensión que entrega la fuente le vamos a llamar BI, por input, tensión de entrada. En este par de ejes de abajo voy a dibujar la tensión rectificada, BL. Siempre que les pida los gráficos, los van a tener que hacer de esta manera. Arriba dibujan la señal de entrada al rectificador, que obviamente va a ser una señal alterna. Y abajo la señal rectificada. Fíjense que yo trasladé los cruces por cero de la señal alterna. Es muy importante que dibujen esto lo más prolijo posible. En el caso de la señal alterna, que haya la misma amplitud positiva que amplitud negativa, que el tiempo que dura un semiciclo positivo sea el mismo tiempo que dura el semiciclo negativo, y que esto, que es un ciclo completo de la señal o un periodo, dure lo mismo que el siguiente periodo. Es decir, tenemos que trabajar lo más a escala posible. Acá los datos que le doy de la señal de entrada es que tiene una tensión eficaz de 220 volt y una frecuencia de 50 Hz. Eso ya lo sabrán de la guía de repaso. A una frecuencia de 50 Hz, el periodo que voy a obtener va a ser de 20 milisegundos. Y los 220 volt eficaces, a esta altura ya saben que si esta es la tensión, el nivel máximo de amplitud que tiene la onda senoidal, más o menos a un 70% de ese nivel máximo tendremos la tensión eficaz. No es que hay una línea que cruza la señal, eso lo hago simplemente para indicar el valor eficaz. 220 volt eficaz. Eficaz o RMS, se puede expresar así también. Tensión RMS. RMS es una terminología más matemática, si se quiere. Llamarle valor eficaz es una terminología más técnica. Pero nos estamos refiriendo al nivel de tensión que mediríamos con un instrumento como este. Al situar el selector de función para medir tensión alterna, el tester nos devuelve el valor eficaz. Por eso, si ustedes miden la tensión de un tomacorriente en su casa, van a medir una tensión cercana a 220, por ahí un poquito más, un poquito menos, depende cuán cargada esté la línea en ese momento. Pero el tester me brinda en pantalla el valor eficaz de la señal. El valor pico, que es el que vamos a necesitar para trabajar en este trabajo práctico, lo vamos a obtener de manera indirecta, con el cálculo. Tensión de entrada, pico, o también lo pueden encontrar así, max, siempre haciendo referencia al valor máximo. Tensión de entrada pico va a ser igual a la tensión de entrada eficaz por raíz de 2. O la otra fórmula que algunos me mostraron en la guía de repaso. Tensión de entrada pico igual a la tensión de entrada eficaz sobre 0,707. Esta creo que la vieron en taller. Así que si hacen 220 volt por raíz de 2, les va a dar aproximadamente una tensión de 311 volt. Ese va a ser realmente el nivel máximo que alcanza la onda senoidal, tanto en su expulsión positiva como en su expulsión negativa. De este lado tendré menos 311 volt pico. Como la señal senoidal alterna se caracteriza por tener dos polaridades, una polaridad positiva en un semiciclo y una polaridad negativa en el otro, vamos a tener que hacer dos análisis para este circuito. Así que vamos a arrancar con el semiciclo positivo. Vamos a considerar solamente esta parte de la señal. Vamos a tomar solamente medio periodo. Tomando de referencia entonces solamente el semiciclo positivo, la polaridad que vamos a tener en mi fuente de alimentación va a ser la siguiente: positivo arriba, negativo abajo.
¿Cómo va a quedar polarizado el diodo entonces? Va a quedar polarizado en directa. Como siempre vamos a trabajar a lo largo de este práctico con el modelo práctico del diodo de silicio, vamos a tener siempre una caída de tensión de 0,7 volt. Y eso va a determinar que tenga una circulación de corriente, en este sentido. Llamémosle IL. Le podría haber puesto I, pero ya que pasa por RL, le llamo IL. ¿Cómo será la forma de tensión que voy a obtener sobre BL? Lo que tienen que hacer es fijarse en cómo va cambiando la corriente en función de la tensión de entrada. Cuando la tensión de entrada es 0, la corriente es 0. 0, por lo que valga RL, me va a dar 0 volt en la tensión de salida. Estoy acá. A medida que va creciendo la tensión de entrada, por ejemplo, estoy en ese punto, va creciendo la corriente. Una corriente que crece hasta un determinado nivel por RL me va a dar una tensión de salida que creció hasta un determinado nivel. Cuando la tensión de entrada alcance su valor máximo, los 311 volt pico en los terminales de la fuente, la corriente también alcanza su valor máximo. Por lo tanto, la corriente máxima por RL me da una tensión máxima a la salida. Y de ahí en más, la tensión empieza a disminuir. La corriente también empieza a disminuir su valor. Acuérdense, por ley de Ohm son directamente proporcionales. Y si la corriente va disminuyendo, una corriente que disminuye por RL me da una tensión que disminuye. En definitiva, la forma de onda de salida también va a ser senoidal. Un semiciclo senoidal positivo. Ahora vamos a analizar el semiciclo negativo. Esta parte de la señal. Desde la mitad del periodo hasta t igual a 20 milisegundos. ¿Qué va a pasar entonces? Va a cambiar la polaridad de mi fuente de alimentación. Va a ser negativo arriba, positivo abajo. ¿Y eso qué va a determinar? Que el diodo va a quedar polarizado en inversa. Es decir, que el diodo se va a comportar como un circuito abierto. Un circuito abierto o un interruptor abierto. Y si el circuito está abierto, porque el diodo está en inversa, no voy a tener circulación de corriente. Eso va a determinar que la corriente en todo momento que dure el semiciclo negativo de la señal de entrada, va a ser 0. Y 0 amperes por RL me va a dar 0 volt. Entonces, ¿qué voy a dibujar ahí? 0. ¿Se entiende? Y cuando vuelva a ocurrir otro semiciclo positivo, en mi generador se vuelve a invertir la tensión, vuelvo a tener positivo arriba, negativo abajo, el diodo vuelve a conducir y vuelvo a tener otra excursión positiva de la señal de salida. Cuando ocurre otro semiciclo negativo, tengo de nuevo esta misma condición. 0 volt a la salida. Otro semiciclo positivo. Otro semiciclo positivo a la salida. Quiere decir que vamos a obtener una señal periódica. Durante un determinado tiempo, tiene forma de un pulso senoidal positivo y durante otro tiempo vale 0. Pero tanto esta parte como esta parte forman parte de mi señal de salida. Es decir, que el periodo de mi señal de salida va a ser todo esto. El pulso senoidal y la parte que vale 0. Todo eso conforma el periodo de mi señal de salida. También va a ser de 20 milisegundos. Y eso es pregunta de examen, que ustedes tal vez no tengan. En un rectificador de media onda, tengo el mismo periodo en la señal de salida que en la señal de entrada. O podría decirlo con la frecuencia. La frecuencia de entrada y de salida de un rectificador es exactamente la misma. Una cosa que les voy a pedir
es que me digan cuánto vale la tensión pico aquí a la salida. Cuánto es la tensión máxima que voy a obtener en los terminales de mi resistencia de carga. Voy a dejar el circuito como estaba. Entonces, ¿cómo calculamos el valor pico? Teniendo que el valor pico de la señal de entrada es 311 volt, cuando acá yo tenga esos 311 volt, en este único instante de tiempo que alcance ese valor de tensión pico, voy a estar perdiendo 0,7 volt en el diodo que está conduciendo, y el resto va a caer acá. Quiere decir que la tensión de salida o tensión de carga pico va a ser la tensión de entrada pico menos los 0,7 volt. Si hacen la cuenta, 311 menos 0,7, BL pico les da 310,3 volt. Ese será el nivel máximo que alcanzará la onda rectificada.